Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con nuestro tema referente al Espíritu Santo. Y hoy vamos a empezar un nuevo tema referente a lo mismo, del Espíritu Santo. Pero ya vamos a mirar el capítulo número 2 es como una escuela, una guía que estoy sacando y que quiero aprovechar para ir compartiendo con usted. Y vamos a estudiar la deidad del Espíritu Santo y sus pruebas, bíblicamente. Y vamos a mirar los títulos que se le da al Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo lleva nombres divinos constituye prueba de su propia deidad, de la deidad que Él es. 16 veces se le relaciona por nombre con las otras dos personas de la Trinidad, con el Padre y con el Hijo. Y vamos a mirar algunos ejemplos para mirar estos títulos de los nombres divinos que son la prueba de su divinidad, de su deidad. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 6, verso 11, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí se le da el nombre o el título de el Espíritu de nuestro Dios. Entonces se menciona que esta relación de título al nombre divino que constituye esta prueba de su divinidad, de su deidad, del Espíritu Santo, donde se le menciona por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, en Hechos capítulo 16, verso 7, en la traducción Biblia del lenguaje sencillo, nos dice: y llegaron a la frontera con la región de Misia, luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Ahora, esto lo habla la traducción la Biblia del lenguaje sencillo, que menciona, pero el Espíritu de Jesús. Entonces Pablo en Hechos nos habla del Espíritu de nuestro Dios. Hechos 16, 7 nos habla, pero el Espíritu de Jesús. Entonces nos habla pues de los nombres divinos que nos constituyen prueba de su deidad, y que se menciona, el gran poder o la gran fuerza que tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que por eso es para conocerlo más a Él, referirnos más a Él y tenerlo en el lugar correcto, que no es en el sentido religioso una fuerza activa, no es una cosa, no es un viento, no es un poder, no, sino es parte de la deidad de Dios, de la Trinidad de Dios, es la triunidad de Dios, donde está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, además de estos nombres divinos que encontramos aquí, se le da títulos que revelan que los diversos aspectos de su ministerio son obra de la deidad. Entonces, no solamente los títulos que se le dan, nos dan la seguridad que es parte de la deidad, sino sus obras, o sea, sus manifestaciones. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, escúchelo bien, dice que nosotros recibimos el espíritu de adopción. Estamos hablando del aspecto de su ministerio en su obra. El Señor Jesucristo, en este sentido lo dijo Juan, de que todo aquel que cree en su nombre, todo aquel que le recibe, Él, hablando de Jesucristo, le da el derecho de ser llamado hijo de Dios, hablando de Jesucristo. Pero ahora Pablo aquí nos explica que esta transición, que de ser creación de Dios a ser hijo de Dios,
lo hace por el Espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos Abba, Padre. ¿Okay? La palabra adopción es huiotosía del griego. Esta palabra es una palabra compuesta, huios, que significa hijo, y tesis, que significa colocación. Entonces, relacionado con esto, encontramos la palabra titemi, que significa colocar. Entonces, significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a que no le pertenece de forma natural. Entonces, el Espíritu Santo, la obra que Él hace es que nos coloca a nosotros en una relación como hijos, en una condición como hijos, cuando no nos pertenecía esa posición. No éramos hijos. Pero la obra del Espíritu Santo hace esa conversión, ¿okay? Para hacernos adoptados, el espíritu de adopción, por lo cual nosotros podemos clamar papá, Abba, papito, en el sentido más íntimo, ¿okay? Que significa esta palabra, para referirnos a Dios. Pero es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo también hizo referencia o describió al Espíritu Santo como otro consolador que nos hace referente a su labor divino, el Espíritu Santo que hace en nuestras vidas, como siendo parte de la divinidad. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, el Espíritu Santo hay que entenderlo, ¿okay? Que es parte de la divinidad, y hay que entenderlo, su función, su trabajo, para nosotros familiarizarnos con Él, para nosotros convivir con Él, para nosotros ser ministrados por Él y para nosotros referirnos a Él, ¿ya? Como lo hemos estado viendo, ¿okay? De que Él es parte, o sea, también clamar por medio de Él, y que en su obra, ¿okay? Nos transforme en esa adopción como hijos, que nos ponga en una posición que no merecida, pero sí que hemos nosotros adquirido por haber creído y recibido a Jesucristo, y que nos pone en esa posición el Espíritu Santo como hijos. Y también a saber que el Espíritu Santo, también su obra es consolarnos. La palabra consolador es la palabra paracletos. La palabra paracleto literalmente significa llamado al lado de uno. El Espíritu Santo está a tu lado, ¿ok? Pero también no significa estar simplemente en una expectación, sino que también la palabra paracleto significa, sí, uno que está al lado, pero en ayuda de uno. Él nos va a ayudar, dice principalmente este adjetivo o esta palabra verbal sugiere la capacidad o la adaptabilidad para prestar ayuda. Entonces el Espíritu Santo, la obra que Él hace, en primer lugar tenemos que entenderlo. Él está contigo, Él está a tu lado, pero no está en una expectación, expectante. No, Él está para ayudarte. Entonces puedes tú pedirle ayuda al Espíritu Santo. Ayuda si te sientes solo, si te sientes abatido, si te sientes que no perteneces a la obra de Dios, o que hay una inseguridad. Dile que Él obra en tu vida y que te haga sentir esa adopción, esa posición como hijo, para que tú puedas confiadamente decirle Abba, Padre, Papito, Padre nuestro, y referirte a Él, y que Él te ayude en tus debilidades, en las áreas infructíferas de nuestras vidas, en las áreas que nos hacen tropezar. Entonces, para eso Él está ahí, para prestar ayuda. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas en tu vida? Háblale al Espíritu Santo para que te ministre en esas áreas que necesitas ayuda. Él está ahí contigo, Él está a tu lado. También esta palabra consolador o paracletos, esta palabra se usaba en las cortes también de justicia para denotar un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí generalmente el que aboga por la causa de otro, un intercesor. Entonces, si usted tiene algún problema, alguna necesidad,
haga referencia al Espíritu Santo. Él está a tu lado para ayudarte, pero también está para asistirte legalmente. Quizás tú sientes una injusticia, quizás tú estás pasando cosas injustas o los consideras así, o quizás necesitas de alguna manera sentir de que tu clamor, tu oración, tu necesidad esté delante del Padre, pues el Espíritu Santo está ahí como abogado para interceder, ¿ok? Delante del Padre. Entonces ponle tu causa a Él en el nombre de Jesús. Dile, Espíritu Santo, te pongo mi causa. Tú eres mi ayudador, tú eres mi consolador, tú eres mi abogado, tú eres que pone la causa delante del Padre. Ministrame, ayúdame en lo que estoy pasando. Entonces, de esa manera podemos empezar a entender que Él es parte de la divinidad y que en su función en nuestras vidas nos ministra, ¿ok? También título también que se refiere a la obra que el mismo Señor venía cumpliendo con los discípulos hasta ese momento. Hay que recordarnos que el Señor Jesucristo dijo otro consolador, o sea, alguien semejante a mí, o sea, que un título que Él venía haciendo y que ahora el Espíritu Santo haría. Él lo venía haciendo con sus discípulos, pero ahora dice, vendrá el Espíritu Santo. Es alguien que hará las cosas como si yo estuviera presente. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo cuando estaba presente? Él sanaba, Él restauraba, Él fortalecía, Él animaba, Él adoctrinaba, Él enseñaba, Él discipulaba. Ok, el Espíritu Santo hace lo mismo en nuestras vidas. ¿Okay? La obra de Cristo sigue haciéndose en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, estas maneras de designar al Espíritu Santo lo coloca en un pie de igualdad con el Padre y con el Hijo en nombre, en poder y actuación en sus actos. Todo lo cual solo es posible si Él también pertenece a la deidad. Entonces, por eso podemos decir que el Espíritu Santo es parte de la deidad y que también tiene su función, su trato en nuestras vidas. Ahora, algunos atributos, vamos a mirar ahora unos atributos. Un atributo es una cualidad o característica inherente que está en el ser, en la persona. Los atributos de Dios son aquellas cualidades o características que le son propias de Él. Él es santo, Él es omnisciente, omnipotente, etcétera. Ahora, la Biblia naturalmente relaciona muchos atributos con el Espíritu Santo. Si los mismos constituyen atributos de la deidad, resulta inevitable, entonces concluir que el Espíritu Santo es divino. Vamos a mirar cuáles son los atributos que caracterizan al Espíritu Santo. Porque es importante saberlos, porque los atributos del Espíritu Santo nos hacen ver su función, su capacidad y su trabajo en nuestras vidas. Número 1, se afirma que el Espíritu Santo posee omnisciencia. El Espíritu Santo todo lo conoce. Él conoce las profundidades, aún lo profundo de Dios. Mire, en 1 Corintios, capítulo 2, verso 11, 12, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire, Espíritu de Dios, otro nombre relacionado con la divinidad. Y el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo, un atributo que Él tiene es que es omnisciente. El Espíritu Santo todo lo conoce. Él sabe todo lo del Padre. Él conoce su voluntad, sus propósitos, sus diseños divinos del Padre para cada uno de nosotros. Entonces Él viene y nos ministra, Él viene y nos enseña, Él viene y nos muestra, todas las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces dice el apóstol Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Fíjense, el espíritu proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios te ha concedido? ¿Qué es lo que Dios te ha concedido? Quizás si no lo sabes o te preguntas tú qué es lo que Dios te ha concedido, deberíamos de preguntarle al Espíritu Santo,
porque el Espíritu Santo tiene la característica es que es omnisciente, porque Él escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios te ha concedido? ¿Okay? Entonces hay cosas que Él ya te concedió. Entonces muchas veces nosotros pedimos cosas cuando nosotros ya las tenemos, ya se nos fueron concedidas. Ahora hay que declararlas sobre nuestras vidas, vivir en la realidad de ellas, vivir con la autoridad, con el gobierno, vivir con toda el poder sobre las cosas que ya se nos han sido concedidas. El Espíritu Santo nos los enseña y nos los da a conocer todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces, es algo importante. Número 2, también, otra cualidad, se afirma que el Espíritu Santo posee omnipresencia. Entonces, no solamente el Espíritu Santo es omnisciencia, que todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios, sino obtiene omnipresencia. Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? So, no hay ningún lugar en nuestras vidas que no esté ahí el Espíritu Santo. De hecho, por eso el apóstol Pablo mencionó que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces no hay ningún lugar, ni ninguna situación, ni ninguna circunstancia donde no esté el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí en tu necesidad, en tus preocupaciones, en tus angustias, en tus victorias, en nuestros triunfos, en nuestras carencias, necesidades o en nuestras también prosperidades. Ahí está el Espíritu Santo, porque Él es omnipresente. ¿A dónde vamos a ir de tu espíritu? Dice el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces la omnipresencia del Espíritu, la omnipresencia de Dios, le resultan igualmente consoladoras al mismo salmista. Y es lo que nos debe de consolar a nosotros. Ahí está el Espíritu Santo. En todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Para ministrar nuestras vidas, para ser nuestro consolador, nuestro intercesor, para darnos a conocer las cosas que Dios ya nos ha concedido, lo que venimos diciendo. Punto número 3, se afirma que el Espíritu posee omnipotencia. En Job capítulo 33, verso 4, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, aquí hace referencia al Espíritu de Dios que lo hizo y hace referencia al soplo del Omnipotente. Esto lo podemos aún recordar al principio de Génesis, cuando Dios hizo al hombre, creó a la humanidad, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ahí está el Espíritu Santo de una manera con la característica de omnipotencia. El Espíritu de Dios me hizo. Entonces, ese es el soplo del Omnipotente que dio vida. Entonces, el Espíritu Santo viene a darnos vida. El Espíritu Santo viene con su omnipotencia, ¿ok? O sea, no hay nada ni nadie por encima de Él para darte vida, para estar ahí, ¿ok? Como representante divino de parte de Dios, para bendecir tu vida, para darte el aliento, lo que necesitas. Y no hay restricción, o sea, no hay limitación, no hay oposición que se le pueda resistir, porque Él tiene la omnipotencia, ¿okay? Él es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Entonces, si el Espíritu tiene omnipotencia, y la omnipotencia es un atributo que solo también se le da a Dios o que posee Dios, luego el Espíritu entonces tiene que ser Dios mismo. Por eso es que el Espíritu procede de Dios. Por eso es que el Espíritu te conecta con la presencia de Dios. Por eso el Espíritu Santo se le menciona Espíritu Santo, siendo que Dios dijo, yo soy santo. Entonces es Dios mismo en su Espíritu, estando en ti, estando en mí. Entonces, el Espíritu Santo es algo que nosotros debemos de conocer y saber cómo nos ministra, ¿ok? Para conocerlo y referirnos a Él. ¿Okay? De que muchas veces nosotros nos sentimos distantes de Dios.
nos sentimos como que Dios está muy ocupado, como que Dios no está atendiendo nuestras necesidades, como que tenemos que desgarrar nuestra garganta para ser escuchados, pero no es así. El Espíritu Santo es omnipotente y el Espíritu Santo es Dios en su espíritu dentro de ti, la omnipotencia de Dios dentro de ti. Punto número 4. Se afirma también que el Espíritu Santo es la verdad. En primera de Juan capítulo 5 verso 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, el Espíritu es la verdad. Por eso es que Pablo dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos las cosas que Él nos ha concedido. ¿Por qué? Porque ahora primera de Juan 5:6 me está diciendo, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu, en Él no hay engaño. Cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, está en tu vida, tú sabes cuando andas en la verdad, porque el Espíritu Santo es la verdad. No podemos nosotros andar en mentira y decir que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos si llegásemos a pensar así. ¿Okay? El Señor Jesucristo hizo esta misma afirmación ahora de Él. En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces en primera de Juan está diciendo el Espíritu es la verdad. Y en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces imagínate los atributos, ¿okay?, que tiene el Espíritu Santo. Atributos igualmente a los de Dios, pero también atributos igualmente a los del Señor Jesús, cuando dijo, yo les voy a enviar otro consolador. La palabra otro es alguien semejante a mí. Y ahora Él está diciendo, Juan, el Espíritu es la verdad, siendo que Jesucristo también dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si la segunda persona de la Trinidad es divina, también lo es el Espíritu Santo. Entonces, así como tienes a Jesús y Jesús es la verdad, pues el Espíritu Santo está en ti, porque el Espíritu es la verdad. ¿Okay? Entonces, nosotros no podemos andar diciendo que estamos en la verdad cuando nosotros no estamos. ¿Okay? Y cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Okay? Lo único que sucede es que pues, a veces nos engañamos a nosotros mismos, siendo a veces este el caso. En el punto número 5, dice, el Espíritu recibe el nombre de Espíritu Santo. Esto es importante, de Espíritu Santo, ¿ok? En Lucas capítulo 11, verso 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Santo, un atributo de santidad, sabiendo que es un atributo de Dios. Dios es 3 veces santo. ¿Ok? Entonces, mientras que el hombre puede poseer una santidad relativa, ¿ok?, porque todos nosotros tratamos de alguna manera vivir correctamente, pues resulta que la santidad absoluta pertenece a Dios. Y ahora nos dice que desde que el Espíritu se le atribuye la santidad en su mismo nombre, se desprende que esto constituye una indicación de su deidad. Entonces nosotros tratamos por nuestras propias obras de vivir vidas justas, vidas limpias, pero la real santidad de Dios en tu vida, en mi vida, es el Espíritu Santo en ti. Él es el que nos ayuda. Hay que acordarnos que el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos une a Él y es el que produce en nosotros, ¿okay?, que nosotros podamos vivir vidas limpias, vidas en santidad. Hay cosas que nosotros hacemos, hay pesos que nosotros tenemos que quitarnos,
¿verdad? Hay cosas que nosotros tenemos que decidir, pero a final de cuentas el Espíritu es el que santifica nuestras vidas. Por eso es Espíritu Santo. Él es la santidad de Dios en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces es algo que se le atribuye en santidad en su mismo nombre. Entonces eso se desprende, repito, que esto constituye una indicación de su deidad. Siguiente punto, punto número 6. Se afirma, se afirma que el Espíritu Santo también es dador de vida. En Romanos capítulo 8, verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el Espíritu vino a darnos vida. ¿Ok? Y esto es importante, la palabra vida que se maneja aquí, porque la palabra vida que se maneja aquí es la palabra Zoe. Esta palabra Zoe, ¿ok? Viene del castellano, o es una palabra griega, pero en castellano estamos hablando de zo o zoología, y se emplea en el Nuevo Testamento de la vida como un principio, vida en el sentido absoluto, vida como la tiene Dios. Entonces, estamos hablando que el Espíritu vino a darnos vida, pero vida eterna, no vida fisiológica, ¿no? Sino vida eterna. Dice, vida como la que tiene Dios, aquello que el Padre tiene en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado y que tuviera vida en sí mismo y que el Hijo manifestó en el mundo. Por eso Jesucristo dijo que el ladrón viene a matar, hurtar, robar, pero Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y esta vida se ha hecho real en nuestras vidas, en nosotros, ¿ok? Una vida por el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, nosotros tenemos vida, pero es una vida espiritual, es una vida sin límite alguno, es una vida divina, es una vida eterna que nosotros tenemos porque el Espíritu Santo es lo que vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿ok? Es la vida de Dios, es una vida espiritual. El apóstol Pablo en algunas referencias también hace que nosotros debemos de vivir como vivos entre los muertos. Y ahora también Pablo nos habla y nos recuerda que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. ¿Ok? Entonces nosotros antes de estar en Cristo Jesús estábamos muertos, una vida muerta espiritualmente, pero ahora viene el Espíritu de vida en Cristo Jesús y viene y nos da vida y vida espiritual, una vida eterna, ¿ok? Una vida que viene de parte de Dios. Punto número 7, quiero ir terminando aquí. Punto número 7, se afirma que el Espíritu Santo posee sabiduría creadora. Esto lo miramos en Isaías capítulo 40, verso 13. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Entonces nos habla que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o sea, ¿quién le enseñó? ¿Quién le dio consejo para enseñarle? Entonces el Espíritu Santo posee sabiduría creadora. El Espíritu Santo, hermano, Él tiene todo el entendimiento. Por eso dice que Él escudriña todas las cosas aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo posee una sabiduría creadora. Entonces vemos así que el Espíritu Santo se afirma, entonces que posee atributos que pertenecen a Dios, lo cual solo es posible si Él mismo forma parte de la deidad, y claro que lo es. Entonces, Él tiene una sabiduría creadora. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe las maneras, los diseños, los propósitos divinos para cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo en su sabiduría, Él sabe. Él sabe las cosas. Esto me hace recordar cuando el Espíritu Santo les prohíbe 2 veces al apóstol Pablo de ir a predicar a ciertas ciudades en Asia.
¿Por qué el Espíritu Santo se los prohibió? Es que el Espíritu Santo tiene una sabiduría creadora. Él sabe dónde, cómo y a qué horas y con quién, ¿sí? Entonces viene y le revela a Pablo acerca de la visión del hombre macedonio. Entonces ellos diciendo, por cierto, entendiendo que Dios los llamaba a ese lugar. Entonces porque había una sabiduría del Espíritu Santo para guiarles. Igualmente podemos recordar a Pedro. Pedro, cuando recibe la revelación de aquel lienzo que baja lleno de animales inmundos para comer para ellos como judíos, le dice Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. No llames tú inmundo a lo que yo he limpiado, imagínate. Y luego el Espíritu Santo le dice, vienen 3 hombres a buscarte, no dudes en ir con ellos, ve, yo los he enviado. Entonces nos damos cuenta pues que el Espíritu Santo posee sabiduría creadora en los planes. Él tiene la sabiduría para tu vida. Él sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que trabajar, lo que tiene que diseñar, lo que tiene que elaborar en toda nuestra vida. Entonces hay que conocerlo para poder decir, Espíritu Santo, haz las cosas en tu sabiduría, porque nosotros no tenemos esa capacidad, ¿ok? Entonces quiero dejarlo aquí, ¿ok? Para después tocar el tema, si Dios permite mañana, tocar el tema de las acciones del Espíritu Santo. Y eso nos va a bendecir también de una manera tremenda. Así que espero que le haya sido de bendición y que le haya fortalecido en su vida. Bendiciones.